Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy me gustaría compartir un poema de Alberto Ares. Escúchenlo por favor, es hermosísimo. Dice así: Cuando el amor de mi vida no logra acallar la soledad y el éxito no me abre al agradecimiento sino a ansiar más y más, cuando los fracasos y frustraciones me acercan a la desesperación, cuando mis buenos deseos no abren corazones ni puertas, cuando me esfuerzo por amar y hago daño, cuando repito de nuevo los mismos errores y me enfrento a mis límites, cuando las ideas se vuelven humo y mis sueños se los lleva el viento, cuando la enfermedad nos visita y me recuerda que no lo podemos todo, cuando veo a nuestra madre tierra sangrando y malherida, cuando los deseos de justicia se golpean contra el muro de mi egoísmo, cuando bebo agua de un pozo que nunca me quita la sed, cuando la muerte nos sorprende y me deja sin palabras. Al final del camino, cuando toco fondo, solo te encuentro a ti, Señor. Solo contigo encuentro el sentido y el agua no me deja sediento. Solo a tu lado mi debilidad se convierte en fortaleza. Solo contigo siento la alegría de la resurrección. Solo a tu lado soy capaz de vivir la esperanza y descubrir que la muerte no tiene la última palabra. Contigo, mi hogar, mi descanso, mi refugio, mi todo. Señor, donde tú quieras, pero contigo. Pero muchas veces, hermanos y hermanas, para poder vivir estas palabras, necesitamos abrazar el Evangelio y hacerlo nuestro. Porque el poder del Evangelio cambia nuestras vidas y cuando el Evangelio se ha encarnado en nuestras vidas, entonces podemos cambiar a otros. Pero primero tenemos que cambiar nosotros. Pero escuchemos nuestro Evangelio del día de hoy, que está tomado de Marcos capítulo 1, versículo 29 al 39. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros le fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, ¿qué está pasando en este Evangelio? Es aquí cuando Jesús inicia su ministerio en el Evangelio de Marcos. Ayer nos decía que había entrado a una sinagoga de Cafarnaúm, pero también escuchamos cómo inició su ministerio con palabras que nadie más había dicho antes. Hablaba con autoridad. Y estando ahí, dicen que expulsó un demonio de un hombre. El día de hoy tenemos la continuación de ese evangelio. Dice que salieron de la sinagoga y se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Pero nos dice el evangelio que la suegra estaba en cama, estaba enferma. Pero antes de entrar a lo que es esta parte de Jesús y la suegra de Pedro, lo que me llamó la atención es de que Pedro tenía a su suegra. Era algo que no le tocaba a él. Quizá la señora solamente tenía a su hija, a la esposa de Pedro, y ya no tenía descendientes varones, y por lo tanto Pedro tomó la responsabilidad de cuidarla.
Aquí veo un gesto tan bonito de Pedro y la sensibilidad que tenía por el ser humano. Otra cosa que me llama la atención de este evangelio, si escucharon atentamente, es que a Jesús nunca lo escuchamos hablar, solamente escuchamos al narrador, al escritor, que nos dice qué fue lo que estuvo pasando. El día de hoy Jesús no está ni predicando ni enseñando. Nos dice el evangelio que solamente curó. Primeramente curó a la suegra de Pedro, dice que le dio la mano y la levantó de donde estaba, expulsando a la fiebre que tenía. Y tener fiebre en esos siglos pues era algo muy serio, no es como el día de hoy que nosotros tomamos una pastilla o tenemos más conocimientos médicos acerca de una fiebre. Entonces una fiebre en aquel entonces era algo serio que podía quitarle la vida a la persona. Entonces nos dice que le dio la mano a la suegra de Pedro y ésta se puso a servir. No se les olvide eso, por favor. Pero después nos dice el evangelio que también después llegaron muchas personas que solo iban a recibir los regalos o los beneficios de Jesús. Como quien dice, nos diría el autor de este evangelio, que solamente estaban usando a Jesús para su conveniencia, su necesidad, pero en sí no les importaba lo que era el evangelio. Y eso tiene mucho sentido, porque Jesús no solamente iba a sanar o a hacer milagros, no. Jesús iba a ofrecer sabiduría para aprender a vivir en la vida. Nos menciona el evangelio que cruzaron el lago y se fueron al otro lado para poder alejarse de todas estas personas, porque no lo iban a dejar a estar en paz, sino que ellos buscaban ese beneficio. Y algo que Jesús quería hacer era no solamente dar regalos, dar beneficios. Jesús quería entregarse totalmente. Venía a dar su vida, venía a dar la palabra, enseñarnos la palabra de Dios. También el evangelio nos dice que se levantó muy de temprano, todavía estaba oscuro, y sin que nadie lo notara, fue a buscar un lugar solitario para orar, para encontrarse con su Padre. Jesús estaba sintiendo algo, había algo que lo estaba perturbando quizá, y sentía la necesidad de estar en constante contacto con Dios. No olvidemos que les había dicho que su ministerio estaba iniciando apenas. Jesús experimentó que su ministerio se estaba saliendo de control y tiene que reencontrarse con el Padre para poder encontrarse nuevamente, para no perder el objetivo por el cual él estaba en este mundo. La popularidad le estaba causando una angustia en su vida. Él no quería ser popular, él no quería poder, él no quería influencia, él solamente quería traer esperanza, él solamente quiere ayudarnos. Jesús no vino a construir popularidad, Jesús estaba escapándose, estaba huyendo de eso porque era algo que él no necesitaba. Su ministerio ha empezado y quiere que durante este tiempo ordinario lo acompañemos, caminemos con él, andemos con él, oremos con él. A pesar de que el camino no es fácil, porque hay muchas tentaciones, pero por eso nos trae la buena nueva, nos trae el evangelio, porque el evangelio transforma, el evangelio es una novedad, el evangelio nos hace únicos, el evangelio nos lleva al lugar donde está Dios, donde nos encontramos con ese Jesús, ahí donde queremos estar, donde buscamos paz, donde buscamos entendimiento, donde buscamos maduración de nuestra vida, donde buscamos la sabiduría para controlar tantas malas costumbres que tenemos, para no dejar que los demonios entren a nuestra vida. Por eso el día de hoy Jesús, con el milagro que hizo de dar la mano, nos invita a que demos la mano a otros, pero que demos la mano convencidos porque lo vamos siguiendo, porque vamos en el mismo camino que Él va, porque estamos viviendo y experimentando el Evangelio y no somos unos hipócritas, sino que somos alguien que confía verdaderamente en la palabra de Dios. Así como te decía ayer, que la palabra de Dios tiene que seguirnos maravillando porque la palabra de Dios es única, porque Jesús no la sigue hablando como nadie, porque Jesús no la sigue predicando. Digámosle a Jesús que nos acompañe en el camino de esta vida, pero también nosotros acompañemos a Jesús en el camino de nuestras vidas. Todos tenemos la oportunidad, hermanos y hermanas, de hacer algo. Todos tenemos la oportunidad de dar la mano, así como lo hizo Jesús con la suegra de Pedro. Por eso, hermanos y hermanas, entre más nos acercamos a ese Jesús, nos daremos cuenta
que al final del camino, cuando tocamos fondo, cuando imploramos su ayuda, solo lo encontraremos a Él. Porque déjame decirte que en Dios encontramos el sentido de la vida. El agua ya no nos deja sedientos, sino que Dios nos da agua viva. Solo al lado de Dios nuestras debilidades se convierten en fortaleza. Solo con Dios sentimos la alegría de la resurrección. Solo con Dios a su lado somos capaces de vivir la esperanza. Solo con Dios descubriremos que la muerte no tiene la última palabra, porque al final con Dios encontramos nuestro hogar, nuestro descanso, nuestro refugio, nuestro todo. Por eso digámosle al Señor: Señor, donde tú quieras, pero contigo. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día. Dios los bendiga. Amén.